El estudio que nosotros hemos hecho desde GRADE trata de responder a la segunda pregunta del documento que presenta hoy el Banco Mundial, que tiene que ver con cuán productiva es la agricultura peruana y cuáles son las oportunidades para desarrollar el crecimiento futuro, reduciendo las desigualdades de la productividad dentro del sector agrícola. Y aquí la palabra clave es dentro del sector agrícola, porque como hemos visto, hemos escuchado al inicio y hemos visto en la presentación de Michael, es difícil hablar de un sector agrícola en el caso del Perú. Los estudios que han habido sobre los cálculos de productividad para el Perú han tenido todos la condición de que han sido a nivel nacional, ¿no? Hay 3 o 4 estudios que han comparado la productividad, la evolución de la productividad en el Perú con algunos otros países. En este caso presentamos el crecimiento de los últimos años del Perú, que está, dependiendo de los estudios, entre 2 y 3% en productividad, y está por encima de la media regional, no estamos tan mal. Sin embargo, el problema es que casi no tenemos estudios que midan la productividad y la eficiencia de la agricultura a un nivel menor de agregación, ¿no? Sea por regiones, sea por tipo de productores. Y tampoco hemos analizado cuáles son los determinantes de esa productividad o de esa eficiencia a esos niveles más desagregados. En primer lugar, tratar de medir la evolución de la productividad, medida como la productividad total de factores, en la agricultura para los últimos 10 años aproximadamente, y para eso vamos a usar la encuesta nacional de hogares. Luego hacemos un mapeo y análisis de las diferencias de productividad por dominios geográficos y por tipo de productor, y ya traemos a la actualidad y usamos la encuesta nacional agropecuaria del año 2015, y finalmente vamos a tratar de ver cuáles son los determinantes que explican esas diferencias en productividad y en eficiencia. Entonces, un primer par de cosas sobre los conceptos de productividad y de eficiencia. Lo primero es que cuando nosotros hablamos en el sector de productividad, muchas veces lo que tenemos en la mente es el valor bruto de producción por hectárea, ¿no? Esa es la productividad de la tierra, digamos. Sin embargo, esto es una medida, digamos, incompleta o parcial, porque sabemos que existen muchos otros factores que se usan en la agricultura y que deberían ser tomados en cuenta para poder medir qué tan productivos somos. En este caso, lo que nosotros usamos es la productividad total de factores, que es básicamente una medida de un índice de producción sobre un índice de insumos, ¿ok? Y lo hacemos, parece complicado, pero no es tanto, se hace para distintos grupos de productores o para distintas regiones. La medida particular que nosotros usamos en el estudio es una medida que permite mirar y comparar a través de grupos o productores y también a través del tiempo. Entonces nos sirve para varios propósitos. En este ejemplo, por ejemplo, si nosotros pudiéramos poner en solamente 2 ejes el índice de producción y el índice de insumos, nosotros vemos claramente que aquí hay un grupo, el grupo 2, que está con niveles de productividad más altos que el grupo 1, es decir, con casi la misma cantidad de insumos puede producir más, ¿no? El concepto de eficiencia lo que hace es, trata de tener una frontera de producción para cada uno de estos grupos, donde están los productores de mayor productividad, y luego mira las diferencias con el resto del grupo. Y eso es la ineficiencia que hay en cada uno de estos grupos. ¿Qué encontramos entonces en términos, primero, de la evolución de la productividad total de factores en el caso peruano? Efectivamente, cuando medimos a nivel nacional, estamos muy cerca de los estudios que han reportado anteriormente esta evolución. 2%, 2.1% a nivel nacional en los últimos aproximadamente 10 años. Sin embargo, cuando miramos por regiones, costa, sierra y selva, lo que vemos es lo que está en este gráfico. Casi todo ese crecimiento de productividad tiene que ver con la productividad de la costa. La sierra y la selva estancadas en este periodo en la tasa de crecimiento de la productividad. Podemos mirar aún más desagregado, ya usando la encuesta nacional de hogares del 2015, y definimos dominios geográficos dentro de cada una de las regiones, y lo que encontramos nuevamente es que la costa tiene niveles muy superiores a la sierra, con la selva en el medio, y sobre todo la costa centro y la costa sur con niveles bastante altos de productividad. ¿Qué está detrás de estas diferencias? Miremos primero el lado del indicador de insumos, ¿no? Y si nosotros miramos la composición de los costos, digamos, del uso de insumos de cada uno de estos productores por dominios, una primera cosa que salta a la vista y que hemos hecho un esfuerzo en calcular porque a veces no se toma en cuenta es la mano de obra familiar. Las diferencias entre la costa y sobre todo la sierra y la selva en mano de obra familiar, en el uso de mano de obra familiar como parte del costo agrícola, son enormes, ¿no? Y lo mismo ocurre con la tierra.
La tierra se usa mucho más importantemente en la costa que en la sierra en particular, ¿no? Y esto genera muchas diferencias en lo que se puede hacer en términos de productividad. Un segundo punto más vinculado a la parte de los productos tiene que ver con las diferencias que encontramos entre algunos tipos de productos entre estas regiones. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, productos tradicionales en la costa, como el maíz, el arroz, encontramos que existe una breve diferencia, pero importante, entre la costa y el resto de regiones. Pero esa diferencia es muchísimo más alta cuando miramos los productos que se han ido expandiendo en los últimos años, que son los productos más dinámicos, modernos de agroexportación, como en este caso la palta, el banano o el espárrago. También miramos cómo se distribuía este crecimiento o esta productividad por grupos de productores, ¿no? Usamos en este caso una tipología que genera Javier Escobal y Armas hace un par de años, que divide a los productores a nivel nacional y también por regiones en 4 categorías, ¿no? Usan el ingreso agrícola medido a través de la línea de pobreza y definen que hay 65% de productores a nivel nacional que son de subsistencia. En este caso ellos lo definen como por debajo de la línea de pobreza con los ingresos agrícolas y solamente un 11% en agricultura consolidada. Cuando nosotros miramos la productividad total de factores para estos grupos, evidentemente lo que encontramos es una progresión como la que mostramos aquí. Ahora, vamos a presentar los resultados de la eficiencia que mencioné antes. Y esto se calcula a través de un método de fronteras estocásticas que tiene un par de ecuaciones simultáneas donde se usa una función de producción y luego se estima la eficiencia y los determinantes de la eficiencia. Y lo vamos a hacer para las regiones y luego para los grupos. Lo primero que encontramos es lo que ven aquí. Estas son las medidas de eficiencia, digamos, para cada una de las regiones. No son estrictamente comparables entre ellas, porque cada región, como hemos visto, tiene niveles distintos de productividad. Pero sí encontramos patrones interesantes. En la costa, por ejemplo, un nivel de 0.77, todos bastante cercanos a la frontera y bastante concentrados. Un poco más abajo y más dispersos los de la sierra y una dispersión muy interesante y baja en la selva. Es decir, la selva es el espacio más heterogéneo en cuanto a rangos de eficiencia en la agricultura. Luego lo que pasamos es analizar cuáles son los determinantes que explican estas diferentes eficiencias. Y encontramos en primer lugar que existen factores transversales independientemente de la región en la que te encuentres. Y eso tiene que ver con la asistencia técnica y capacitación, el acceso a crédito y la educación del productor. En ambos casos, todos estos factores, sobre todo la asistencia técnica, donde el impacto marginal va entre 8% y 14% en reducción de la ineficiencia, son sumamente importantes. Encontramos además, como es de esperar, factores específicos que afectan a productores en una región y no en otra. En particular, una de las cosas más resaltantes que tenemos en el estudio es que en la sierra es el único espacio donde la diversificación de actividades y la diversificación dentro de la propia agricultura aumenta la eficiencia. Y claro, si recordamos los resultados anteriores, donde tenemos productores con mucha mano de obra familiar, con poca tierra, con altos riesgos, el tener la posibilidad de tener ingresos fuera de la agricultura o tener ingresos diversificados dentro de la agricultura, les puede permitir a estos hogares tener una fuente alternativa de crédito, por ejemplo, en el caso que no la tengan, o liberar mano de obra de la agricultura, que hay excesiva, para poder tener mayor productividad en las parcelas pequeñas que tienen. En términos ya de algunas cuestiones que podrían ser de política, digamos, también encontramos cosas muy interesantes. En la costa, por ejemplo, la titulación de tierras aparecía como uno de los factores principales. No tanto así en la sierra o en la selva. Y esto probablemente tenga que ver con el desarrollo de mercados, ¿no? La titulación puede ser importante cuando tienes desarrollados ya mercados de tierras, mercado de crédito. Si no lo tienes tanto, puede ser simplemente un papel. En el caso de la sierra, muchos factores afectan porque, claro, hay muchas carencias. Uno que era particularmente importante era la necesidad de electrificación, o sea, servicios básicos, ¿no? Y en la selva es donde más fuerte nos aparecía la importancia de la asociatividad, probablemente vinculada a varios temas que han tratado ahora de los productores de café, de cacao, de palma, ¿no? Luego miramos los mismos determinantes, pero esta vez para la tipología de productores, y nos vamos a concentrar en los que tienen mayor impacto en cada uno de estos tipos. Entonces, en la agricultura de subsistencia, por ejemplo, encontramos que
Tanto la asistencia técnica y la capacitación como el acceso a información básica sobre insumos, precios, era fundamental para aumentar la eficiencia. Y es en este grupo de productores también donde la diversificación de actividades resulta importante para ser más eficientes. Probablemente son los que sufren más eventos climatológicos, tienen mayor riesgo y por eso necesitan diversificarse. El crédito aparece mucho más importante para los productores en transición, es decir, los que ya salieron de la pobreza extrema y están saliendo también de la pobreza regular. Lo mismo la cobertura de titulación de tierras para este grupo, y para la agricultura más consolidada el acceso a oportunidades de mercados más dinámicos resultaba lo más importante. Una IAPA que no está en el estudio, pero que es un estudio que estamos realizando con un equipo del Banco Mundial con el que trabajamos el documento para presentar en una conferencia, y es pasar de esta mirada de eficiencia y de fronteras por grupos a tratar de estimar una frontera nacional como una metafrontera para poder comparar la diferencia entre las eficiencias en los distintos grupos. Y lo que encontramos, por ejemplo, es esto, ¿no? Aquí se ve mucho más claro que la distribución de la eficiencia en la costa está mucho más grande y más pegada a la frontera nacional y mucho más concentrada. La sierra y la selva bastante más lejos y con una dispersión mucho mayor. Pero sin embargo, ojo que tanto en la sierra como en la selva hay productores bastante eficientes, incluso a nivel nacional. Es decir, hay modelos a seguir dentro de estos espacios que son importantes recobrar. Y eso lo vemos quizás más claramente en este mapa, que recoge esa idea y trata de mostrar la eficiencia a nivel de provincias. Si bien la costa, la mayoría de las provincias de la costa tienen niveles de eficiencia y de productividad mucho más altos, encontramos algunos puntos en valles interandinos, en valles andinos, en valles selváticos, donde la eficiencia y la productividad incluso a nivel nacional son bastante altas. Bueno, lo primero, que es probablemente lo más fácil de decir, pero quizás lo más difícil de ejecutar, es que estas heterogeneidades que vemos demandan obviamente estrategias diferenciadas, ¿no es cierto? El viceministro hablaba un poco de cómo aprovechar la oportunidad de la biodiversidad, ¿no es cierto? No verla como un obstáculo, sino verla como una potencialidad. Ahora, lo transversal que hemos encontrado es que la innovación y la asistencia técnica que produzcan resultados accesibles son un elemento común para mejorar la productividad en todos los ámbitos. Pensar, por ejemplo, en el uso de nuevas tecnologías de información que permitan llegar más rápido y a menor costo a productores más lejanos, con asistencia diferenciada dependiendo del tipo de productor que son, me parece fundamental. En los mercados más dinámicos, en particular en la costa, pero de repente también en estos hotspots que hemos encontrado en algunos otros espacios, la promoción de cadenas de valor, de plataformas de actores dentro de cadenas de valor que vayan más allá de la producción y que miren también la transformación, que miren la comercialización, como va a explicar Luz en la siguiente presentación, son fundamentales para tener un desarrollo, sobre todo el sector más consolidado. La sierra, como siempre, probablemente sea insuficiente una estrategia sectorial, ¿no? Si tenemos mucha mano de obra, poca tierra, mucho riesgo, la necesidad de servicios básicos. Hemos visto que la electrificación, por ejemplo, es una necesidad fundamental que no aparece en otros lados. Agua potable, caminos. Ante tanta necesidad, es muy probable que la aproximación tenga que ser territorial, multisectorial, intergubernamental, para poder generar una estrategia al estilo de repente lo que se trató de hacer con la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural hace varios años, pero probablemente más vinculada o vinculante con los sistemas de inversión pública. En la selva uno de los mayores retos es cómo frenar la deforestación, creo yo. Y para eso nuestra idea es mecanismos que limiten la expansión no sostenible de las tierras agrícolas en selva. Y no, al decir no sostenible es no solo ambientalmente, sino en términos de eficiencia, porque mucha de la tierra que se desbosca o se deforesta no es totalmente apta para agricultura y terminan siendo ganadería de extensión o algunos cultivos de poco valor que generan solamente mayor deforestación. Entonces la idea de poder generar incentivos para, digamos, trabajar cultivos de mayor valor con asociatividad en tierras ya deforestadas parece importante, ¿no? Para llevar a cabo todo esto, probablemente lo que necesitamos es arrancar por una tipología de productores que pueda combinarse con estrategias territoriales para hacer políticas escalonadas para el desarrollo de las zonas rurales. Muchas gracias.